En la Unión Soviética, ahora Rusia, para la educación de niños y jóvenes existían los pioneros, héroes. Se les tomaba como ejemplo y se trataba de imitar sus vidas y acciones. Las hazañas de estos niños son realmente inmortales y sus nombres inolvidables. Pero hay uno entre ellos del que la generación moderna casi no sabe. Su nombre se daba a las calles, se le erigían monumentos, se escribían libros sobre él y se hacían películas. Y luego, a finales de los años 80, de repente se convirtió en antihéroe, chivato, traidor de su propio padre, y se intentó olvidar su nombre. Estoy hablando de Pavlik Morozov. Existe la versión clásica, registrada en los libros escolares soviéticos. Pavlik delató a su propio padre ante la OPU, el órgano especial de seguridad estatal de la URSS. Y su abuelo, el viejo Sergei Morozov, no pudo perdonar esto y mató a su nieto. Entonces, ¿Pavlik traicionó a su propio padre y se convirtió en héroe? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde se puede tomar ejemplo? En esta historia, desde el principio todo fue muy confuso y poco claro. Y la actitud hacia Pavlik Morozov en la sociedad ya entonces no era unánime, algunos lo admiraban, otros lo odiaban y otros simplemente no entendían por qué hizo eso. Pero tanto entonces como ahora, allí siguen existiendo preguntas. ¿Quién es? ¿Un joven luchador por la verdad o víctima de una ideología monstruosa? ¿Pionero, héroe que soñaba con un futuro brillante y estaba dispuesto a todo por ello, o traidor que recibió lo que merecía? O quizás su historia es una propaganda de agitación cuidadosamente planeada y él es simplemente un pequeño engranaje en una gran máquina de propaganda. Intentemos también acercarnos un poco a la verdad, aunque hacerlo no será nada fácil. La verdad y la ficción están demasiado entrelazadas en esta historia. Pero intentaremos considerar todas las versiones. ¿Qué juega un papel importante en la educación de un niño? Por supuesto, la familia con sus principios morales y tradiciones. ¿Y qué familia tuvo Pavlik? ¿Por qué en la única fotografía que se conserva en los archivos y luego sirvió de modelo para ilustraciones y monumentos, aparece un niño triste y abatido? Viajemos a Rusia a principios del siglo pasado. Por el país avanza la reforma agraria de Stolypin, por la cual muchos campesinos que no tenían tierras en áreas densamente pobladas eran enviados a regiones poco desarrolladas de Siberia y los Urales. Allí recibían parcelas de tierra y un pequeño apoyo estatal. Así fue como en el pueblo de Gerasimovka, en la provincia de Tobolsk, en 1910 apareció la familia Morozov. Hay que decir que las reglas en esta familia eran muy duras. El jefe de familia, Sergei Morozov, el abuelo de Pavlik, era un hombre autoritario y estricto. En la Rusia zarista fue gendarme, guardia en prisión. Allí encontró a su futura esposa, Aksinya, que había estado en la cárcel por robo de caballos. Por cierto, la mujer se caracterizaba por su crueldad y tendencia al crimen. Solo gracias a un soborno que su futuro esposo entregó en las manos correctas, Aksinya evitó una segunda condena por robo. Sergei Morozov tampoco era una persona de buen carácter, creía que el mundo se sostiene solo por la fuerza, y no es de extrañar que pronto todo el pequeño Gerasimovka estuviera bajo su influencia. Los Morozov también criaban a sus hijos con dureza, por la mínima falta los ataban a un banco y los golpeaban con varas. Debería sorprender que Trofim, el padre de Pavlik, que creció en esa familia, también fuera bastante cruel. Durante la guerra civil, Trofim Morozov fue comandante del Ejército Rojo, por eso, al regresar a Gerasimovka, se convirtió inmediatamente en presidente del Consejo Rural. Quizás en el pueblo no había otros dispuestos a ocupar ese cargo, pero lo más probable es que nadie se atreviera a ir contra los Morozov, que para entonces tenían firmemente el poder en Gerasimovka. Pronto Trofim se casó con una chica hermosa, Tatiana Baidakova. ¿Realmente la chica amaba tanto a Trofim que aceptó casarse a pesar de su crueldad? ¿O también la habían intimidado? Tatiana era de un pueblo vecino y no sabía nada de los autoritarios Morozov. De verdad se casó por amor. Pronto, en noviembre de 1918, Tatiana y Trofim tuvieron su primer hijo, Pavel.
En total la familia tendría 4 hijos, todos varones, el quinto murió a un bebé. Circulaban rumores de que Trofim Morozov era el culpable. A la familia del esposo no le gustó la nuera, hermosa, inteligente y además con carácter. Tatiana estaba en contra de quedarse a vivir en la misma casa con los padres de su esposo y llevar la economía conjuntamente. Esto sacaba de quicio a Sergei y a Ksinia, que cada vez intentaban hacerle saber a la nuera que ella no era nadie en su casa. A veces el suegro, el padre del esposo, incluso golpeaba a Tatiana y a sus pequeños hijos, sus nietos. Tatiana no lo soportó y un día convenció a su esposo de mudarse a su propia casa. Esto enfureció a la madre de Trofim. ¿Cómo puede esta chica romper con su tradición centenaria Morozov? Y Sergei Morozov inicialmente lo tomó con calma. Si quieren vivir separados, que vivan, que volverán. Luego, por esta debilidad, odiaría aún más a Tatiana y a todos sus hijos. Nunca los llamó de otra manera que cachorros. Aquí tienen a la abuela y al abuelo. Nunca abrazaron a sus nietos ni los perdonaron. Y de los regalos con los que tanto les gusta mimar a los nietos ni hablar. A Ksinia y Sergei ni siquiera consideraban hijos de Tatiana como propios, tan fuerte era su odio a la orgullosa nuera. Y muy probablemente, las raíces de toda esta trágica historia hay que buscarlas precisamente aquí. ¿Y a quién amar entonces, si no a los nietos? Los viejos Morozov tenían a quien dar cariño y calor. En la familia crecía el nieto Danilka, solo 5 años mayor que Pavlik. Él era considerado el dueño y heredero del negocio familiar. Y a los hijos de Tatiana solo los veían como peones, trabajadores contratados. Por cierto, la aparición de este nieto Danilka en la familia Morozov está envuelta en misterio. Hay diferentes versiones sobre su origen. Según una de ellas, es hijo tardío de Sergei y Ksinia, pero para entonces ellos ya tenían cerca de 80 años. Versión bastante dudosa. Según otra, el padre del niño es el hijo mayor de los Morozov. Su esposa, madre de Danila, murió, y él regresó a la casa familiar con el bebé. Pero hay otra versión también bastante creíble. Los Morozov también tenían una hija que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Danila no tenía patronímico. Aunque quizás simplemente era demasiado joven para usar nombre y patronímico. ¿Por qué dejaron a la hija descarriada en la familia y no la echaron? Se desconoce, pero al niño le dieron su apellido. Y amaban a este niño más que a los demás. ¿Por qué? También no está claro. Pero esto jugará un papel importante en toda esta historia. Pavlik creció en otra familia y quería mucho a su madre y a sus hermanos menores. En aquellos años, la pobreza reinaba en los pueblos. Esta suerte no evitó a Gerasimovka, no había luz, la gente vivía en la oscuridad o quemaban astillas, delgadas y largas astillas de madera seca que apenas iluminaban las casas. El queroseno se guardaba, y ni todos lo tenían. Los niños iban a la escuela solo mientras hacía calor, en invierno se quedaban en casa calentándose con las cenizas, y muchos ni siquiera tenían zapatos. Pero muchos querían estudiar. Por eso la madre de Pavlik lo mandó a la escuela a los 12 años. Los escándalos en la familia estallaron otra vez. Tanto el abuelo como el padre no lo dejaban ir a clases, necesitaban un trabajador fuerte para la finca, no un chico educado que pudiera irse del pueblo. Pero Tatiana también aquí fue contra la voluntad de la familia, insistiendo en su decisión. Por cierto, la información sobre los estudios de Pavlik es bastante contradictoria. Unos afirmaban que él iba encantado a la escuela, donde le gustaba mucho leer y escribir. Pavlik incluso tomaba libros prestados de la maestra para leer él mismo y enseñar a su madre a leer. Pero no tenía tiempo para eso, tenía que trabajar en el campo y ayudar a su madre en las tareas. Por eso a menudo faltaba a clases y después trataba de recuperar lo perdido. Otros decían que Pavlik no le gustaba estudiar y no le gustaba leer. No podía aprender todas las letras por mucho tiempo y luego apenas leía sílaba por sílaba. Y en clase era el más sucio y pendenciero. Incluso hubo rumores de que jugaba a las cartas por dinero.
Es difícil imaginar que Pavlik a sus 13 años fuera una persona muy ilustrada, conocedora de las tareas del partido bolchevique. Pero volveremos a este episodio seguro. ¿Y qué sabemos de Trofim, el padre de Pavlik? Nunca fue un buen padre ni hombre de familia, le gustaba mucho beber y golpeaba a su esposa Tatiana. Los niños también recibían, especialmente el mayor. Pronto Trofim tuvo una amante, una vecina alegre del mismo pueblo. Al principio solo se quedaba a pasar la noche con ella, y luego se fue completamente de la familia, dejando a su esposa con los niños pequeños. Pero no dejó de venir a su casa, cada vez que bebía bien, siempre visitaba a su ex esposa. Obviamente, esas visitas eran poco amables, Trofim casi desde la puerta se lanzaba con puños contra la esposa y los niños. Pavlik intentaba calmar al furioso padre, protegiendo con su cuerpo a la madre y a los hermanos, pero ¿qué podía hacer contra un hombre fuerte? A veces los vecinos corrían al escuchar los gritos, entonces Trofim se iba, pero no se calmaba. Y ahora todas las tareas del hogar las hacía Pavlik. Él era el hombre mayor en la familia y se consideraba el principal y responsable por la madre y los hermanos. No dedicamos tanto tiempo a este conflicto familiar sin razón. Sin esto es difícil entender lo que pasó después. Así que, Trofim Morozov, presidente del Consejo Rural, un analfabeto pero hombre respetado. Pero este respeto se sostenía en el miedo y la fuerza. Trofim tenía un carácter muy malo, los vecinos después ni siquiera pudieron nombrar alguna cualidad positiva. Un gran mérito, sirvió como comandante en el Ejército Rojo. Se sabe poco sobre sus méritos de guerra, pero al obtener poder en el pueblo, se comportó como un déspota, él era el comandante, la autoridad y casi el mismo Dios. Esto fue aprovechado por los colonos especiales, campesinos descontentos con el poder soviético, desposeídos de tierras en Kubán y Ucrania. Necesitaban certificados para no restringir su libertad de movimiento. Y Trofim los daba por buen pago. En Gerasimovka esto no era un secreto especial, en muchas zonas rurales de Rusia se hacía lo mismo. Pero el presidente Morozov no se detuvo allí, comenzó a apropiarse de bienes confiscados a campesinos adinerados y a veces por sobornos ocultaba a los kulaks para que no les impusieran impuestos. En ese momento, las autoridades soviéticas consideraban la región donde vivía la familia Morozov una de las más peligrosas. Los locales no querían unirse a los koljoses, en Gerasimovka no había ni una sola granja colectiva. Y había muchas familias ricas. Por eso la OCPU se puso manos a la obra. En 1930, los agentes de seguridad estatal se interesaron mucho por la gran cantidad de certificados emitidos a los residentes de Gerasimovka. Comenzó una investigación y muy pronto el presidente del Consejo Rural, Trofim Morozov, estuvo bajo sospecha. Por falsificación y venta de documentos le amenazaba una condena de hasta 10 años de prisión. Aquí comienza el momento más confuso de toda esta historia. Según la leyenda soviética, el pionero Pavlik Morozov apoyaba activamente todas las reformas del poder soviético, incluida la colectivización, la creación de koljoses. El niño se oponía a los kulaks ricos, entre los que estaban su abuelo y tíos, y cuando supo que su padre les ayudaba, lo denunció a las autoridades correspondientes. También supuestamente informó que un vecino escondía trigo y que su tía con su marido robaban grano al Estado. Parte de la cosecha robada estaba en poder de su propio abuelo. El joven héroe contó todo sobre la propiedad oculta para evitar la confiscación y participó en las acciones para encontrar bienes escondidos junto con los representantes del poder soviético. Es decir, este niño era para todos un ejemplo de cómo el interés público debe estar muy por encima del personal. ¿Una historia bonita? ¿O al contrario? ¿Y cómo fue en realidad? Según documentos de archivo, cuando abrieron un caso penal contra Trofim Morozov, su esposa Tatiana entendió que finalmente podía librarse de su marido, un sádico, enviándolo a prisión por mucho tiempo. Ella aceptó declarar en contra de Trofim. Para entonces, la investigación ya tenía muchas pruebas de su culpabilidad y no hubo ninguna denuncia de Pavlik.
Simplemente, el niño declaró en el juicio como testigo, decidió apoyar a su madre, que dio las principales declaraciones contra su esposo. El niño ingenuamente esperaba que su padre recapacitara, regresara a la familia y que su vida mejorara. Hay que tener en cuenta que para entonces Pavlik aún era menor de edad y sus declaraciones no se tomaron mucho en cuenta. En los documentos judiciales solo se registró una frase: en el juicio, el hijo Pavel describió todos los detalles sobre su padre, sus fechorías. Varias versiones del discurso acusador de Pavlik Morozov son invenciones de periodistas y escritores creadas mucho tiempo después. Por cierto, los historiadores modernos también confirman la versión de que el hijo no denunció a su padre. Lo que pasa es que Trofim Morozov tenía muchos enemigos en el pueblo, que querían sacarlo del cargo de presidente. Y fue precisamente a instancias de ellos que comenzó la investigación de todas sus maniobras. Como sea, Trofim Morozov fue condenado y enviado a un campo de trabajo correccional por 10 años. Tatiana estaba contenta, pero ya golpeaba la desgracia a su puerta. Si la mujer solo hubiera sabido cómo terminaría todo, no solo ella misma no habría ido al tribunal, sino que tampoco habría dejado ir a Pavlik. Pero, lamentablemente, aún no sabemos mirar al futuro ni lo que nos espera tras la esquina. Así que Trofim cumplía condena y en la familia de Sergei y Aksinja Morozov comenzaron dificultades financieras. Decidieron de inmediato quién era el culpable, la odiada nuera y su hijo, que se volvieron contra su propia gente. La rabia negra les cegó la razón, querían venganza. Pero ¿cómo golpear más dolorosamente? Primero pensaron en matar a Tatiana, pero luego se dieron cuenta, no, eso sería un castigo demasiado fácil para ella, y tal vez tendrían que cuidar también a los niños. Y sí. Un plan diabólico maduró enseguida. Empezaron a incitar al nieto Danilka. Y él no se resistió, no podía soportar a sus hermanos. Y llegó el momento de la venganza. A principios de septiembre de 1932, Tatiana fue a la ciudad a vender un ternero. Pavlik y su hermano menor Fedya decidieron hacerle un regalo a su madre, recoger bayas en el bosque. Tomaron cestas y pasaron frente a las ventanas del abuelo hacia el borde del bosque, hacia su propia perdición. ¿Por qué mataron a los niños? ¿Quién confesó ser culpable de este crimen? ¿Y cómo se ve esto en el mundo moderno? Tatiana regresó a casa por la tarde y descubrió que sus 2 hijos habían desaparecido. El corazón materno le dolió con la premonición de lo peor y salió a buscarlos por todo el pueblo. Pero los vecinos solo se encogían de hombros, nadie había visto a los niños. Al 5.º día, Tatiana exigió con insistencia que la policía local se encargara de la búsqueda. Entonces organizaron un grupo de búsqueda que encontró en el borde del bosque 2 pequeños cuerpos sin vida, Pavlik y Fedya. En la casa del abuelo hicieron un registro y encontraron el arma del crimen, un cuchillo con restos de sangre y la ropa manchada de Danila Morozov. Durante la investigación se aclaró que Danila y 2 tíos de Pavlik, Arseniy Kulukanov y Arseniy Selin, junto con el abuelo Sergei y la abuela Aksinja, habían seguido a los niños en el bosque. El abuelo y Arseniy Kulukanov sujetaban a Pavlik y Fedya y Danila los mataba. Por el asesinato, Danila Morozov y Arseniy Kulukanov, quien constantemente provocaba a Danila, fueron condenados a la pena de muerte. El abuelo y la abuela fueron enviados a prisión, de la cual ya no saldrían, la edad pasó factura. Solo absolvieron a uno, Arseniy Selin. Por alguna razón, el tribunal no encontró en sus acciones ningún delito. Extraño, ¿no? Estaba cerca, miraba, no mataba, pero tampoco detuvo la acción. El asesinato de los niños no conmocionó a los habitantes de Gerasimovka, muchos ya estaban acostumbrados a la crueldad de los mayores Morozov. Pero fuera del pueblo, esta tragedia causó un gran revuelo. El juicio a los acusados atrajo mucha atención y a los mismos niños se los presentó como víctimas de la cruel venganza de los kulaks, que murieron por su lealtad al poder soviético. El 14 de noviembre de 1932,
Pavlik Morozov habría cumplido 14 años, y 5 días después en las páginas de uno de los periódicos de los Urales apareció un artículo sobre su muerte. A partir de ese momento, un niño rural común comenzó a elevarse al estatus de pionero héroe. Y sobre su hermano menor Fedya, también muerto a manos de su propia familia, casi se olvidó. Después de la muerte, Pavlik fue ayudado a convertirse en héroe gracias a la invención literaria y al talento. El escritor y periodista provincial Pavel Solomein escribió el libro En el nido kulak, donde contó la hazaña de un niño común de la zona rural de los Urales. En 1933, este libro llegó a manos del famoso escritor Maxim Gorky, fundador de una nueva corriente literaria, el realismo social. Gorky entendió bien que la historia de Pavlik era justo lo que la sociedad necesitaba. La imagen del pionero héroe, que murió por los ideales del comunismo, podía usarse activamente para educar a la juventud en la lealtad al partido. Pero lo curioso es que Gorky no aprobó el libro y propuso que se revisara. Probablemente el escritor tuvo miedo del éxito ajeno en esta dirección. O quizá él mismo quiso escribir algo parecido, pero fue adelantado. Solo que la historia del héroe pionero número 1 de la Unión Soviética no dejó a Maxim Gorky indiferente y empezó a organizar la recaudación de fondos para un monumento a Pavlik Morozov en Moscú. Por cierto, escritores conocidos de la época, Arkady Gaidar y Alexandr Twardovsky, también iban a escribir sobre este niño. Pero por alguna razón de repente cambiaron de opinión. ¿Qué los detuvo? ¿Incongruencias en los materiales del caso y la ausencia de un acto heroico? ¿O el sentimiento de hipocresía y falsedad? Solo podemos suponerlo. Un dato interesante. Abramos cualquier relato, libro o obra de teatro donde el protagonista sea Pavlik Morozov. Allí se describe vívidamente cómo el pionero héroe compone consignas del partido, agita a los campesinos locales, hablando sobre la construcción del socialismo. De alguna manera, esto no concuerda para nada con la imagen de un niño poco alfabetizado, e incluso provoca una sonrisa torcida. En 1936, basado en la historia de Pavlik Morozov, se rodará la película El Prado Vecino. Pero la censura soviética no permitió que esta película se estrenara, la imagen del protagonista Stepa generaba demasiadas controversias. Propusieron rehacer la película, dejando al pionero que luchaba por la colectivización con vida. Pero esta versión tampoco pasó la revisión y la película fue prohibida. La única copia fue enviada al archivo de la capital, que se quemó en 1941 durante los bombardeos. Y sin embargo, la película, Pavlik Morozov, hecha por otras personas, salió en cines, pero solo en 1957. Después de la disolución de la URSS, poco a poco fue olvidada. Y con el monumento en Moscú tampoco fue sencillo. En muchas otras ciudades ya existían monumentos. Allí el pionero de bronce o de yeso a veces estaba congelado en contemplación o caminaba con paso firme, pero siempre su mirada estaba dirigida hacia un futuro brillante. Querían poner al Pavlik de bronce también en el Jardín Alexandrovsky, a la entrada de la Plaza Roja. Ya estaban listos los bocetos, aprobado el proyecto. Incluso Maxim Gorky prometió a la madre de Pavlik que el nombre de su hijo estaría siempre en la memoria del pueblo. Pero algo también salió mal aquí y se olvidó el monumento. Y pronto comenzó la Gran Guerra Patriótica y aparecieron nuevos pioneros, héroes. Otro detalle. Llaman a Pavlik pionero, pero él nunca lo fue. Y probablemente ni siquiera sabía quiénes eran. El grupo de pioneros se organizó muy rápido en Gerasimovka un mes después de la muerte de los niños. El mito del pionero héroe debía tener fundamento. Ahora es momento de reconsiderar el curso de la investigación. En los documentos oficiales, los niños fueron asesinados por venganza. Pero aún hoy continúan los debates sobre los verdaderos motivos del crimen. Veamos algunas versiones. La primera. El asesinato de los niños fue realmente un acto de represalia, pero no por la traición al padre. La causa fue dolorosamente banal, la cuestión de la tierra.
Resulta que cuando Trofim se casó, su padre le regaló una buena parcela de tierra. Después de que Trofim se fue a otra familia, la mitad de esa parcela, por ley, pasó a Tatiana. Esto fue un golpe muy duro para los Morozov, especialmente para el abuelo Sergei. Por cierto, Trofim armaba escándalos exigiendo que le devolvieran la tierra. Pero criar a 4 niños sin una finca en el pueblo era simplemente imposible. Cuando Trofim fue encarcelado, la otra parte de la parcela pasó al hijo mayor, Pavlik. Y el abuelo quería recuperar lo suyo, así que se deshizo de los 2 hijos mayores de Trofim. Esta versión, junto con la oficial, se mantuvo hasta finales de los años 80 del siglo pasado, hasta que en la ola de la crítica generalizada al poder soviético salió el libro del escritor Yuri Druzhnikov, El delator 001. Fue publicado en Londres, a pesar de la glasnost y la perestroika anunciadas en la URSS, el libro estaba prohibido aquí. Y apareció otra versión de lo sucedido. Al investigar el caso, Druzhnikov estudió documentos de archivo y descubrió que en los primeros protocolos redactados por el asesinato de los niños figuraba la fecha 4 de septiembre. Pero para esa fecha los cuerpos aún no habían sido encontrados. ¿Cómo pudo pasar eso? Reflexionando sobre esta pregunta, hojear varias páginas amarillentas de ese extraño caso, el escritor concluyó que la muerte de Pavlik y Fedian no fue más que una provocación del OKPU. En ese momento necesitaban un crimen resonante para culpar a los kulaks y declararles la guerra. Pues así, de Gerasimovka sacaron a los organizadores más activos de la resistencia a la colectivización. Otro aspecto importante llamó la atención de Druzhnikov. Ni la investigación, ni el tribunal, ni la prensa hicieron una pregunta importante: ¿por qué el asesino cometió el crimen tan cerca de casa y no intentó ocultar las pruebas? Cerca del pueblo había pantanos donde fácilmente se podían ocultar los cuerpos de los niños, y luego decir que habían sido víctimas de osos que rondaban la zona. ¿Por qué a nadie le extrañó que un abuelo experimentado, ex gendarme, no tirara el cuchillón y la ropa manchada de sangre de Danila, y que el propio asesino se quedara en casa, aunque podría haber huido a la taiga o a otro pueblo? Por cierto, la edición incluía fotografías que el autor tomó medio siglo después de los hechos, e ilustraciones de documentos fotográficos únicos de archivo que reunió personalmente. Luego se olvidaron un poco de Pavlik. Volvieron a recordarlo a principios de los años 90. Fueron tiempos difíciles para Rusia, cuando de repente se empezaron a revaluar todos los valores espirituales. Entonces, en varios canales de televisión, se emitió un reportaje donde los ancianos del pueblo Gerasimovka con gusto desacreditaban a aquel que hasta hace poco consideraban su héroe. Al pobre Pavlik tampoco lo dejaron en paz aquí. Aunque, para ser honestos, gracias a su nombre las condiciones de vida en Gerasimovka fueron mejores que en otros pueblos similares. Allí hicieron una buena carretera, construyeron una escuela, un museo con el nombre de Pavlik Morozov, que, por cierto, dio trabajo a los habitantes locales. Como siempre, creamos héroes para luego desacreditarlos ruidosamente. Incluso surgieron quienes intentaron demostrar que Pavlik Morozov era un personaje inventado, y que ni siquiera existe una fotografía suya. Que todo fue propaganda soviética inventada. Pues aquí se puede asegurar con certeza, Pavlik Morozov sí existió, toda la historia de su corta vida está confirmada por testimonios y documentos de archivo. Y en cuanto a la única fotografía, ¿qué época fue esa? ¿De dónde iba a sacar un fotógrafo en el pueblo? Adelantándonos, hay que decir que el interés por este caso iba y venía. Y en 2005 la investigadora británica Catriona Kelly se interesó en él. A ella, profesora de la Universidad de Oxford, le fue posible acceder a los archivos del actual FSB para estudiar el material del caso. Luego Catriona fue a Gerasimovka para reunirse con los habitantes locales. El resultado de todo su trabajo fue el conocido libro, El camarada Pavlik. En esta obra se describe bien el mismo proceso judicial contra los organizadores del asesinato de los niños. Catriona Kelly llama la atención sobre el hecho de que los testimonios de los acusados en el juicio son bastante contradictorios. Primero Danila confesó el asesinato,
luego de repente el abuelo, que ya tenía 80 años. Y aquí la autora propone un motivo más para el asesinato. Danila odiaba fanáticamente a su primo Pavel, con quien peleaba a menudo. Este odio era constantemente avivado por el abuelo, la abuela y otros familiares. Y si, al encontrarse en el bosque con Pavlik y Fedya, Danila, alentado por su tío Arseny, mató a los adolescentes. Luego se asustó y, corriendo a casa, le contó todo al abuelo. El abuelo, que amaba a su Danilka, decidió asumir toda la culpa, pero no pudo ocultar las pruebas. Este crimen se puede considerar así también. Pero en esta historia sigue habiendo mucha niebla. Pavlik Morozov no es solo un personaje del pasado. Es un símbolo de una época en la que la familia y la moral personal fueron sacrificadas a la ideología estatal. Su historia es una lección de hasta dónde puede llegar una sociedad si la lealtad a una idea es más importante que la vida humana. Hay que añadir que el gobierno de Stalin fue el apogeo de las delaciones. Especialmente en los años 30, los niños participaban activamente en esto. Los llamados jóvenes corresponsales, Detkori, escribían gustosamente notas sobre sus compañeros que faltaban a la escuela, llegaban tarde o estudiaban mal. No perdonaban ni a los adultos, se quejaban de padres supuestamente incapaces de educar y de profesores acusados de negligencia o de tener ideas incorrectas. El hábito de informar arriba continuó en las décadas siguientes. Los ciudadanos seguían escribiendo denuncias sobre vecinos, colegas y a veces sobre sus propios familiares. A menudo esto ocurría casi automáticamente, por inercia. Pero Pavlik Morozov no fue un traidor ni un delator, ni fue un pionero héroe. Simplemente fue una herramienta necesaria en manos del poder. ¿Y qué pasó con los demás familiares de Pavlik? Su padre, Trofim, fue enviado a construir el canal Belomoro-Báltico, donde recibió una orden y liberación anticipada por trabajo sobresaliente. El hombre regresó a Gerasimovka y vivió allí, tratando de no recordar a nadie su historia familiar difícil. Tatiana Morozova, entendiendo las amenazas del exmarido y sus familiares, se fue de Gerasimovka, recibiendo vivienda y privilegios del OKPU. Después de la guerra se mudó a Alupka, donde vivió hasta su muerte en 1983. Los vecinos la describían como una persona dura, astuta y poco amable, que sin remordimientos disfrutaba de todos los privilegios que le habían otorgado gracias al acto de Pavlik. La invitaban frecuentemente a eventos pioneros y del Komsomol dedicados a su memoria. Pero ella nunca contó la verdad. Sobre los demás hermanos también hay poca información. Uno murió en el frente durante la Gran Guerra Patriótica, el segundo, Alexei, fue hecho prisionero y considerado un traidor. Más tarde fue rehabilitado, se casó y tuvo 2 hijos. Alexei no hablaba sobre que Pavlik Morozov era su hermano. Solo una vez, cuando comenzaron a difamar a su hermano, intentó defender su honor. Pero el tiempo no se detiene. Los monumentos se deterioran y tras ellos se van las leyendas. Así sucedió con la historia de Pavlik Morozov. ¿Valía la pena remover eventos de hace casi un siglo? Pero no solo desmentimos el mito, queríamos restaurar la verdad para valorar aún más la verdad, la libertad y la responsabilidad personal. Para mostrar lo fácil que es estar en el pedestal con un poder y igual de fácil caer a sus pies con otro. Y por eso la historia de Pavlik Morozov sigue despertando interés y debates hasta hoy. ¿No es así?